Bueno, entonces, buenas tardes. Una explicación entonces de este curso, que es muy especial. Vamos a abarcar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo interesante de esto, que me parece a mí que es interesante de verdad, y por eso lo propusimos así, que este curso se va a desarrollar durante un año. Esto no quiere decir ni significa de que uno tenga que estar todos los meses siguiendo el curso, porque cada mes hay una temática distinta. Vamos a tratar de seguir más o menos los capítulos propios de los hechos, pero no siempre, porque dependerá a veces, ha dependido también de algunos profesores que han tenido que cambiar horario. Por eso lo vamos a cargar por temas. Más tarde yo les voy a mandar todos los volantitos que tenemos de acá hasta noviembre de estos cursos, para que ustedes tengan eh, una, una idea de todo esto. Dicho entonces esto, más o menos, ¿por qué pensamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Primero porque la Conferencia Episcopal Argentina lo ha sugerido como un año para los que estudiamos Biblia trabajar esto, y nosotros le encontramos un sentido a esto. Por suerte y gracias a Dios, nos pareció que era bueno, era lindo y estaba bien que nosotros en el centro bíblico podamos dar un curso de Hechos de los Apóstoles. Yo creo que, y empezando el curso, hay un interés especial por este libro, que comúnmente se llama Hechos de los Apóstoles, pero vamos a ver que no es tanto de los apóstoles, sino fundamentalmente de dos, Pedro y Pablo, un poquitito de Santiago por allí nomás, pero mucho más de Pablo que de Pedro. O sea que en el orden de las cantidades de capítulos viene Santiago, muy poquitito, Pedro, un poco más o menos, y después Pablo, que se lleva adelante todo, casi toda la mitad del libro. Estudiar Hechos de los Apóstoles nos hace ver a una comunidad antigua, la primera de las primeras comunidades, que sería la comunidad de Jerusalén. Metiéndonos en esta comunidad de Jerusalén, lo que vamos a ver va a ser justamente en esta comunidad qué era lo que le ha pasado a esta comunidad, qué era lo que le pasó. ¿Por qué? Porque es como mirar de alguna manera nuestro origen, por eso de ahí el nombre, mirando a nuestro origen. Si bien había muchas comunidades en el siglo I, y esto es importante recalcarlo, el siglo I, después que resucitó Jesús, aparecen varias comunidades muy dispersas. Algunas aparecen en Roma, otras aparecen en Antioquía, otras aparecen en Damasco, otras en Samaria, y el libro de los Hechos de los Apóstoles se dedicó especialmente a ver qué pasaba en esta comunidad que nace en Jerusalén. Va a tener una intencionalidad el autor de esto. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta comunidad? Y es lo que vamos a ver. Pasa muchísimo. Primero, quiere demostrar, quiere enseñar que esta comunidad nació siendo comunidad. Parece una redundancia. ¿Por qué? Porque desde el principio, de hecho, vamos a ver nosotros que esta comunidad se reúne, y se reúne en con dos vertientes, de dos maneras. Se reúne desde la oración, así lo vemos desde el principio, y se reúne con María, eso aparece desde el capítulo 1, y se reúne para celebrar la cena, la Eucaristía, el sacramento. Eso es fundamental. Nos reconocemos comunidad reunida. Y se reúne en las casas. No hay templos, eso lo vamos a ver también. En segundo lugar, es una comunidad que no se queda quieta en la reunión de la casa. Rezando, mirándose, preocupándose por sus problemas, cómo crecer, cómo no crecer, qué hacer, sino que inmediatamente es una comunidad que sale a misionar. Tenemos dos elementos eclesiales muy, muy importantes. Una comunidad que es
comunidad orante, celebrativa y comunidad misionera. Ahora, ¿por qué puede hacer esto? ¿Por qué estas dos cosas las puede hacer? Obviamente que hay algo que a esta comunidad la moviliza a la oración con María y la moviliza a la misión. Y lo que es lo que va a atravesar toda la obra, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a congregar a la comunidad y es el que va a impulsar también a la misión. Entonces, eso es lo que la comunidad de Jerusalén nos quiere demostrar. Esto significa, de alguna manera, que aparece como una especie de modelo de comunidad. No quiere decir que esta comunidad sea un modelo, porque ha hecho cosas malas, vamos a verlo, hay cosas que le salieron bien, cosas que le salieron mal, cosas que no le salieron, pero sin lugar a dudas es una comunidad modelo porque pone bajo la acción del Espíritu Santo la vida comunitaria y la vida misionera. Entonces, ahí, en ese punto, se transforma modelo. Y por eso, entonces, conviene estudiar el libro de los Apóstoles. Porque de esa manera, nosotros podemos mirarnos al espejo de ellos y ver si nuestra comunidad, de alguna manera, continúa o tiene ese modelo de oración, de misión, bajo la fuerza del Espíritu. Entonces y después se va a presentar cada evento que aparezca en Hechos de los Apóstoles, van a estar presentes estos elementos que yo les planteo en este momento, estos elementos. Por eso va a convenir mirarnos permanentemente en una mirada retrospectiva, encontrando la identidad, encontrando nuestro sentido, y encontrando también nuestra vocación. Porque cuando uno ve, entonces, cuál es su modelo, ve cómo es su origen, entonces puede comprender cómo crecer y cómo tener también sostener también la vocación. ¿Estamos hasta acá? ¿Algún agregado, alguna pregunta? Bien, este es el sentido de este libro. Yo lo que quiero comentarle también es lo siguiente. El libro Hechos de los Apóstoles, que aparece medio perdido, porque no parece medio oculto, o no es un libro que uno lo vea como un atractivo para leer, claramente es un libro gestado o generado como parte de una obra mayor, más grande. Se trata del Evangelio, que llamamos el Evangelio de Lucas, junto a Hechos de los Apóstoles. Esos dos libros conforman una obra única, como si fuera en 2 volúmenes. Vamos a ver ahora que tienen el mismo destinatario. Y por un montón de características tienen también el mismo autor. Como ustedes saben, ninguno de los 4 evangelios tiene el nombre de su autor en la obra. Arranca el Evangelio de Juan sin decir quién escribe, el Evangelio de Marcos, Mateo también, de Lucas también. Los nombres de los autores de estas obras fueron reconocidas después, ¿no? Fin del siglo I, principio del siglo II. Allí más o menos aparecen los nombres de los autores, que vienen por la tradición, por el reconocimiento, un montón de cosas, pero en la obra no sabemos. Pero sí sabemos que en este caso, la obra del Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles son del mismo autor. Entonces vamos a hacer entonces la primera práctica nosotros. Les voy a pedir que ustedes puedan abrir sus Biblias, si tienen Biblia, a mano, los que tengan. ¿Cómo comienza el libro del Evangelio de Lucas? En mi primer libro, querido Teófilo. No, el Evangelio de Lucas. Ah, perdón. Sí. ¿Leo? Bueno. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo,
para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bien, bien. Noten lo siguiente, obviamente no tenemos el remitente, el autor, pero sí tenemos claramente el objetivo de esta obra y el destinatario. El destinatario es un tal Teófilo. Aquí pueden ser dos cosas este personaje, porque de este hombre no sabemos nada más que su nombre, un tal Teófilo. Sí sabemos que él lo llama excelentísimo Teófilo, como alguien que es excelso. Pero no lo nombra nunca más a este excelso Teófilo, excelentísimo. Pero nos llama la atención el nombre. Nombre griego, Teófilo. Cierto que había mucha gente que se llamaría Teófilo en ese tiempo, pero la palabra griega, el nombre griego Teófilo, tiene un significado muy lindo. Son dos palabras que están juntas. Theo, que significa, se traduce por Dios, y filos, que significa, se traduce por amigo. Entonces, de tal Teófilo, la traducción del nombre Teófilo es amigo de Dios. Entonces podría significar algo más que una persona cualquiera. Podría significar a todos los amigos de Dios. Y en ese sentido, al estar transmitido a las comunidades, nosotros nos incorporamos y ya Teófilo somos nosotros. Entonces, ya el autor nos está nosotros incorporando a una relación de amistad con él y por supuesto con Dios. Nos está armando en una comunidad donde pareciera, que según lo que esto está diciendo, el amor, filos, el amor de amistad, es la que la une, es la que lo convoca. Por otra parte, hay otros elementos muy interesantes porque lo que leyó Norma recién es, lo voy a repetir para que vean, él lo que quiere hacer es ordenar las cosas que el tal Teófilo había escuchado. Un montón de cosas. ¿Quién le transmitió a Teófilo todo esto? Testigos oculares y servidores de la palabra. O sea, gente que se dedicó a evangelizar, porque son servidores de la palabra, y que han visto, que han visto algo, un testigo ocular, que han visto, y han visto a Jesús y han visto a la iglesia. Entonces, esta gente, esos servidores, le han manifestado a este tal Teófilo, bueno, un montón de cosas. Todas esas cosas pudieran haber llegado de manera desordenada. Entonces, este trabajo que está haciendo el tal Lucas es poner en orden todo esto. Un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lo que quiere decir esto que lo que está haciendo es ordenar temáticamente, como si fuera una catequesis, haciendo una especie de libro de catequesis. ¿Y qué es lo que habrá escuchado este tal Teófilo? Nosotros, cosas sobre Jesús. Pero él lo dice que para eso se informó mucho sobre esto. Hay otro elemento más muy interesante en el mismo prólogo de este evangelio. Dice, muchos han tratado de relatar realmente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozca la solidez de las cosas que has recibido. ¿De qué va a hablar? No dice que esté hablando de Jesús todavía. Está haciendo una introducción a una obra. Uno supone que de Jesús, porque después va a empezar a hablar del nacimiento de Jesús, etc. Pero lo que se entiende aquí, lo que muchos opinan sobre esto, es que en realidad es una introducción a las dos obras. A las dos obras. ¿Por qué? Porque
que puedas entender todo lo que ha ocurrido desde el comienzo. Desde el comienzo, sin duda, es desde Jesús. Hasta ahora, que ya no está más Jesús, que es cuando él está escribiendo su Evangelio y Hechos de los Apóstoles. ¿No? Bien, ¿estamos hasta acá? Bueno, vamos a leer los primeros versículos del libro de los Hechos. Los primeros versículos del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Hasta el 9. ¿Hasta qué versículo, José Luis? Hasta el 9. Bueno. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A esto mismo, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días. Y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre, que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Dentro de pocos días, ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Él le contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Está bien, hasta ahí. Bueno, después vamos a seguir. Lo que nos importa aquí sería lo siguiente. Capítulo 1, versículo 1. Mi primer libro, querido Teófilo. Noten que es el mismo destinatario. Noten que está hablando de un primer libro, y podemos considerar que el primer libro era lo que leímos antes, que era el Evangelio, y explica de qué se trataba ese primer libro. Lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo. Entonces aquí también hace una referencia a su inicio del capítulo 1, versículo 1 delante de Lucas, que es todo lo que ocurrió desde el comienzo. Aparece la misma frase, la misma idea. Hasta el día que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones, y después nos vamos a meter más en esta introducción. Pero de esta manera a nosotros nos resulta fácil unificar y relacionar el libro del Evangelio con el libro de Hechos. Lo curioso es que, al ser una sola obra, en algún momento se partió. Ahora vamos a ver cómo se partió esa obra. Se partió. Porque de haber quedado unida esta obra, Evangelio y Hechos, hubiera sido una obra mucho más grande. Y hoy tendríamos Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, junto con todo esto, y el Evangelio de Juan. Y obviamente no tendríamos Hechos de los Apóstoles, porque estaría incluido en esto. Pero seguramente se ha partido para unificar todos los relatos, todos los libros, los 4 libros que hablan de la vida de Jesús. Y este va a hablar de la vida de la iglesia. Entonces, se partió temáticamente. Y cuando se partió temáticamente, Juan pasó a ocupar el 4º lugar, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos a continuación, como una continuación de todos los 4 evangelios, para ver cómo seguimos después de la ascensión del Señor. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Otra indicación para que ustedes vean, si tienen las Biblias también, cómo muy probablemente el relato del Evangelio se junta con el relato de Hechos con un agregado en el medio. Vamos a ver. Ustedes
tomen el final del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Versículo 45 en adelante. Simplemente observen esto. Dice, entonces les abrió la inteligencia para que pudieran entender las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías iba a padecer y resucitar el tercer día de entre los muertos. Y comenzando por Jerusalén, se iba a predicar en su nombre la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones. Ustedes son testigos de estas cosas. Yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre les ha prometido. Ustedes, por su parte, permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Muy probablemente la obra original haya terminado aquí. Porque a partir de aquí, los versículos 50 a 53 hablan de la ascensión. Porque en el relato de Hechos de los Apóstoles, muy probablemente se puede entender que el versículo, capítulo 1, versículo 5, sería la continuidad de Lucas 24, 49. Fíjense si yo lo leo de esta manera, fíjense cómo cuadra la cuestión. Capítulo de Lucas, capítulo 24, versículo 48. Ustedes son testigos de estas cosas. Yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre les ha prometido. Ustedes, por su parte, permanecerán en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Continúo con Lucas 6. Capítulo 1, con Hechos, capítulo 1, versículo 6. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿este es el tiempo en que vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió, no le corresponde a ustedes conocer los tiempos o los momentos que el Padre tiene bajo su autoridad. Pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Con lo cual, fíjense que después de esto va a ser elevado al cielo. Si ustedes siguen Lucas con Hechos, en Lucas, cuando Jesús es elevado al cielo, aparecería como repetido 2 veces, en el Evangelio y en Hechos. Y desde el versículo 3 hasta el versículo 4 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, de alguna manera está repitiendo también lo que estaba en Lucas 24. Así que, salteando las repeticiones, es muy probable que el texto original unificado salte de 24:49 de Lucas a Hechos, capítulo 1, versículo 6. 6. Esto es probable, o muy probable, muy probable. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué nos metemos en esto tan aparentemente que no tiene nada que ver? Porque nos va a mostrar también la unidad. ¿Cuál sería la unidad? Para Lucas, entonces, la unidad de estas 2 obras, porque es una sola, la unidad, que es una sola, es mostrar cómo de Jesús nace la iglesia. De Jesús, la continuidad de Jesús en la iglesia. Y no hay corte, es la continuidad. De todas maneras, son opiniones, por supuesto, muy fundamentadas, muy trabajadas, muy pensadas, así que pareciera que hay que dar crédito a esto. ¿Esto a nosotros para qué nos sirve? Para ver que no puede haber separación entonces entre Jesús y la iglesia. No puede haber. La iglesia es definitivamente una continuidad de la presencia de Jesús. Entonces esto de que se diga, estoy con Jesús pero no con la iglesia, suena medio raro. No debería sonar así, porque no es lo que la tradición de los apóstoles han querido manifestar. Esto me parece importante. De todas maneras, en el caso último de que existan realmente los 2 volúmenes separados,
el lugar que ocupa Hechos de los Apóstoles después de los Evangelios sigue diciendo lo mismo. Tengo el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y la continuidad que es la iglesia que se marca en Hechos. Bueno, entonces, el primer dato que tenemos nosotros aquí, y que tenemos para este pequeño curso, es decir, las primeras comunidades no pudieron ni quisieron separar la continuidad que hay entre Jesús y la iglesia. Y nuevamente, volviendo a los presupuestos, si habíamos hablado de la comunidad reunida y celebrativa, de la comunidad misionera, y todo asistido por el Espíritu Santo, esto también es una presencia del Espíritu Santo que viene desde la primera comunidad hasta nosotros mismos. Y tenemos datos para eso. Tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos de los Apóstoles, el gran protagonista pareciera que es el Espíritu Santo. Por supuesto que Jesús es el Evangelio. Pero, si ustedes recuerdan, no lo vamos a nombrar porque es muchísimo para leer, quiere decir, no vamos a leer, lo vamos a nombrar. ¿Cómo se hizo carne Jesús según el Evangelio de San Lucas? ¿Se acuerdan? A través del Espíritu Santo se encarnó en María. En María, el Espíritu Santo. Ay, me quedé sin internet. Muy bien. ¿Cómo? Y de ahí nace Jesús. Según Hechos de los Apóstoles, ¿cómo nace la comunidad cristiana? O sea, ¿cuál es un evento? No es que nazca en ese momento. ¿Qué evento también asombroso, qué manifestación asombrosa aparece en los primeros momentos de la comunidad cristiana? Pentecostés. Recibieron el Espíritu Recibieron Santo. el Espíritu Santo, la comunidad. Tenemos dos descensos importantes del Espíritu, en María y en los discípulos. En María se hace carne la palabra que es Cristo. En los apóstoles, esa palabra se empieza a ser predicada, porque recuerden qué ocurrió en Pentecostés. Todos los escuchaban hablar del mismo idioma. Ahí es la palabra predicada. En uno es la palabra hecha carne, en otro la palabra predicada. En ambos casos está el Espíritu. Y al final del Evangelio, y al principio de Hechos, lo que Jesús promete es que va a venir la promesa del Padre, que va a venir el Espíritu Santo. Y eso los va a hacer a ellos testigos. San María, Entonces, tenemos al Espíritu al principio, naciendo María, en la promesa de Jesús, en Pentecostés. Y obviamente después a lo largo de todo Hechos de los Apóstoles. ¿Van siguiendo más o menos? ¿Alguna pregunta, algún agregado? Fíjense que todavía no nos metimos mucho en Hechos, pero simplemente empezando a bucear un poquitín nada más, metiéndonos un poquitito nada más, vemos la grandeza que tiene toda la obra. Y ahora cuando nos metamos en Hechos, obviamente vamos a vernos metidos en algo muy, muy importante. Bien. Alguito más entonces sobre Hechos de los Apóstoles y la obra de Lucas. Si ustedes saben, el Evangelio de Lucas de nuevo, a partir del capítulo 1, después de esta introducción que habíamos visto, notamos que el Evangelio de Lucas tiene un comienzo muy interesante. En el versículo 5, después de toda esta introducción que leímos aquí. Lo que se va a marcar aquí es una escena que suena raro, suena extraño. Todo el anuncio a Zacarías sobre el nacimiento de su hijo Juan, que después será Juan el Bautista. Juan Bautista. Si nosotros ponemos atención a la lectura del texto, en tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de sacerdotes de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón llamada Isabel. Dos eran justos, bla, 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 bla. Eran gente muy buena. Versículo 8. Un día en que Zacarías cumplía su oficio sacerdotal ante Dios, porque le correspondía el turno del grupo,
fue elegido para entrar a quemar el incienso en el santuario del Señor. Esto que decimos aquí es fundamental para la obra de Lucas. ¿Dónde está ubicado geográficamente Zacarías? En el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén. Tenemos dos ubicaciones. En tiempo de Jesús había solamente un templo. Después ya no hubo ninguno más. Después que vinieron los romanos y lo destruyeron con el general Tito. Ese templo está ubicado en Jerusalén. Tenemos dos ubicaciones, una ciudad y un lugar físico de esa ciudad. El templo significaba justamente el encuentro de todo el pueblo y todos los que quisieran, incluso los paganos, ese encuentro con Dios. Pese a esto que es teóricamente muy lindo, los paganos estaban más lejos que los judíos en una ubicación geográfica dentro del templo. No tenían un lugar especial y no tenían todos los beneficios que podía tener un judío dentro del templo. Eso es otra cosa. Si vamos al final del Evangelio de Lucas, vamos a leer el capítulo 24. Después que Jesús es llevado al cielo. Capítulo 24, el último versículo, que es el 52 y 53. A ver. ¿Leo? Sí, bueno, bárbaro. Sí. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Bien. Nuevamente, el Evangelio empieza en el templo en Jerusalén, ¿y dónde termina? También en el templo. En el templo de Jerusalén. Esto, para nosotros, es lo que forma un marco. Un marco. Una unidad. Todo un marco. Todo el Evangelio empieza y termina en el mismo lugar. Pareciera ser que no pasó nada. Sin embargo, pasó algo. Ya van ellos a alabar a Dios y no se muestra un sacerdote como Zacarías. Entonces hay un pequeño cambio allí. Pero vamos ahora a ver qué pasa con Hechos de los Apóstoles. También vamos a buscar un lugar. En el capítulo 1, versículo 12 al 14. 12 al 14. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén, y la distancia de entre ambos sitios es la que está permitida recorrer el día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bien. ¿Dónde se ubica esta gente entonces? En Jerusalén. Superior. Pero en una casa. En una casa. Entonces, fíjense cómo el autor de estas dos obras, o única obra, nos va moviendo las cosas. Estamos en Jerusalén otra vez, pero ya nos corrimos del templo. Lo cual es interesante porque si uno toma el libro de los Hechos de los Apóstoles comparado con Lucas, el final de Lucas y el principio de Hechos, en realidad no pasó nada diferente, porque vamos a ver en un ratito que el hecho es el mismo, tanto en Lucas como en Hechos. Ellos se encontraron con Jesús, Jesús subió al cielo y ellos se van. Pero en el Evangelio se van al templo y en Hechos se van a una casa. Entonces, estos autores que nos escriben nos están diciendo algo. Hay una reflexión posterior que nos está diciendo algo. Nos está cambiando
la cuestión. Porque si ustedes observan, el hecho es el mismo. Se encontraron con Jesús resucitado, Jesús es subido al cielo, según Lucas, y de ahí se van al templo. En Hechos, lo mismo. Se encuentra con Jesús resucitado, suben al templo, pero no se van al templo. Jesús sube al cielo, no se van al templo, se van a una casa. Pero ya tenemos un cambio, una casa. Y esto va a ser lo que va a determinar toda la teología que se va a dar en Hechos de los Apóstoles, la teología de la iglesia doméstica. No una iglesia en un templo, sino una iglesia en las casas, porque la iglesia la conforman los discípulos y las discípulas que se reúnen en la oración y en la esperanza. Esto no quiere decir que tengamos que tirar las iglesias, no, que estamos hablando del siglo I. Pero no solamente del siglo I, uno puede tener una referencia aquí, donde de la iglesia lo importante no es el edificio, sino una comunidad. Esto aquí uno puede empezar a aprender algo. No importa lo que pase en el edificio. No importa. No importa lo que pase a los que formamos esa comunidad. Y es más, la comunidad de iglesia no necesariamente se conforma en un edificio. Lo importante es la comunidad humana. ¿Son importantes? Por supuesto. ¿Son necesarias? Y ahí estamos en esto. Lo necesario es la comunidad que se reúne. Puede tener un edificio vacío. La verdad es que no hace nada bien. Pero en cambio tener una comunidad que está viva y que es testigo, entonces ahí sí tiene sentido. ¿Me van siguiendo? Sí, Pero José vamos a ver cómo termina. Espera la pregunta. Vamos a ver cómo termina el libro de los Hechos. A ver si me leen ustedes el final del libro de los Hechos. Vamos a ver el final de todos. Vamos a ubicar. En el capítulo 26. No, perdón, en el capítulo 28. Versículo 30. A ver. El epílogo. Sí, capítulo 28, versículo 30 y 31. Leo si querés. Fui, por favor, sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. ¿Dónde está Pablo? En Roma, en una casa. En Roma, en una casa. En Roma, en una casa. Vamos a seguir la secuencia. Lucas, en un templo de Jerusalén. Comienza, termina en un templo de Jerusalén. Hechos, comienza en Jerusalén, en una casa, y termina en Roma, en una casa. ¿Por qué en Roma? Roma era la ciudad centro del imperio. Era como uno dijera, el lugar más central del mundo. Y en una casa. Entonces ahora vamos a seguir esta. Quiero mostrarles esta comparación de textos. Bien. ¿Ven? ¿Se puede ver más o menos aquí? Sí, se ve bien. Bueno, Sí. yo tengo aquí el Evangelio de Lucas, que ya lo leímos, ya lo tomamos, que habla de la necesidad de aprender, de sostener las enseñanzas. Tengo el final del Evangelio de Lucas, pero observen esto. Él les va a decir que así está escrito que el Cristo
debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Arrancamos de Jerusalén, empezamos de Jerusalén. Ellos están en Jerusalén. Y se vuelven a Jerusalén, al templo. ¿Cómo comienza Hechos? No se vayan de Jerusalén, sino guarden la promesa del Padre que oíste de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar a Israel? Dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Observen, en Judea, que es toda la región de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judea. En Samaria, ya me agregaste algo. Es la otra porción de tradición judía. Hasta los confines de la tierra. Roma. Y el hecho de los apóstoles, una predicación, dice: el Cristo, con el auxilio de Dios hasta el presente me he mantenido, lo que dice Pablo de sí mismo, firme, dando testimonio a pequeños y grandes, sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas al mismo tiempo, Moisés, dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y que después de resucitar, el primero entre los muertos, anunciaría al pueblo, la luz al pueblo y a los gentiles. Los gentiles son los paganos, aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Cuál es la idea de esto? Que el movimiento que se hace entre Lucas y Hechos es para mostrar lo que es el proceso teológico que se dio en la historia. Jesús nace en Belén, obviamente, pero la cosa comienza en Jerusalén y se abre hasta los confines de la tierra, que es el proyecto misionero con el cual empieza Jesús, predicando sobre Judea. También predica Jesús en Samaria, ustedes se acuerdan, va a predicar en Samaria también, y de ahí a los confines de la tierra va a llegar su palabra. Quiere decir que nosotros, cuando estamos frente al libro del Evangelio y al libro de los Hechos, no podemos considerar que se trate necesariamente de una documentación histórica, aunque todo lo que está ahí tiene fundamento histórico. Pero la intencionalidad de este hombre, se llame Lucas, o como querramos llamarlo, porque el nombre de aquí no aparece, para nosotros todavía es un anónimo, lo que me demuestra es que el proceso es un proceso teológico. No se puede documentar con la historia todo esto, sino que en realidad la teología de esta obra es mostrar: se nació acá y se terminó allá. Por eso hay que considerar, a diferencia de otros evangelios, y se los voy a comentar ahora, que la obra de Lucas es una obra nacida en un contexto misionero. Porque esto que vemos aquí no aparece en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan no aparece la teología de la misión. Aparece la teología de la contemplación, del amor, de la amistad, de los sacramentos, la teología del Cristo, como yo soy el buen pastor, yo soy el Padre, teología, la cristología. Aparece una cristología muy fuerte y una eclesiología también, una reflexión sobre la iglesia como unidad. Pero el tema de la misión aparece al final del Evangelio, donde Jesús sopla sobre ellos y recibe al Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Nada más. Pues, y en la oración sacerdotal también aparece algo del tema de la misión. En cambio, toda la obra de Lucas, tanto Evangelio como Hechos, es una obra misionera.
nacida. Por eso, y aquí vamos entonces también, por eso es muy probable que el autor de Hechos de los Apóstoles y de Lucas haya podido ser un compañero de la misión de Pablo. De misión de Pablo. ¿Por qué decimos esto? Ahora lo vamos a ver ahora, pero hay varias veces en que cuando el autor de Hechos de los Apóstoles habla de los viajes misioneros de Pablo, hay momentos en que él dice, fuimos a tal lado, volvimos, el Espíritu nos mandó a tal lado, o sea, lo pone en primera persona del plural. Eso podría significar dos cosas, puede tener dos interpretaciones. La primera puede ser que el que escribe Hechos de los Apóstoles realmente viajó con Pablo, por lo menos en algunos momentos. O bien que el que escribe recopiló la tradición de un diario de viaje de alguien que estuvo con Pablo. O sea, o estuvo él o estuvo otro. Pero sin lugar a dudas, esa comunicación con Pablo, ese aprendizaje de misionar con Pablo, se cuela y se mete en la comunidad donde nace esta obra que se llama Evangelio y Hechos de los Apóstoles desde tal San Lucas. Eso se mete a fondo y se transforma en una comunidad misionera. ¿Preguntas y agregados? Sí, ahora algunos agregados y preguntas. Abrimos un poquito. Te quiero preguntar, entonces, la intención del autor sería presentar el origen de la iglesia, o sea, la teología del origen de la iglesia, porque estoy tomando apuntes y ahí me quedé. Sí, es una de las intenciones del autor. Una de las intenciones sería la otra intención sería cómo nace y evoluciona la iglesia. Claro, y en definitiva, ¿cuál es su identidad? ¿No? O sea, cómo Perfecto. nace y cuál es su identidad. Gracias. Por eso, el libro de los Hechos no puede estar desencajado, desconectado del Evangelio. Porque justamente lo que estaría diciendo es que el origen de la iglesia, como vamos a ver ahora, es Jesús. Entonces, tuvo que haber hablado de pues, ¿de dónde nacemos? Claro. ¿Cómo parecimos acá? ¿Quiénes somos? Por eso, lo que vimos cuando él en la primera introducción en el Evangelio de San Lucas, dice, te voy a contar desde el comienzo, es una introducción, todo el mundo está de acuerdo con eso, a toda la obra entera, Evangelio y Hechos, a toda la obra entera, no solamente al Evangelio, sino a toda la obra. Es una unidad. Porque para él no se, y esto es, digo, que lo aprendamos porque es importante, para él no puede haber una separación, una distinción, ni una ruptura entre Cristo y la Iglesia. Y esto viene de la misma teología paulina, de la misma teología de San Pablo. Recuerden que para Pablo la Iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros sus miembros, hablando de la unidad fuerte que hay en todo esto. Y es Pablo el que da nombre a esta comunidad con el nombre de iglesia, ¿no? La iglesia, a los cristianos, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está... O sea, Pablo habla de la iglesia como la llamada, la eclesía, la que es convocada y llamada y tomada por Dios. Pero, ahora, está bien esto, no puede haber iglesia sin Cristo y Cristo sin iglesia, no puede ser. El tema es, ¿qué decimos cuando decimos iglesia? ¿O qué creemos cuando decimos que creemos en la iglesia? O sea, ¿en qué iglesia estamos pensando o con qué iglesia identificamos todo esto? Ya nos está dando una pequeña pauta, que no estamos hablando de una iglesia física, sino de una iglesia comunidad. Que no estamos hablando de una iglesia estática, sino de una iglesia misionera. Que no estamos hablando de una iglesia que se autovale, sino de una iglesia orante. Y una comunidad. Entonces, esa es la iglesia. Eso es. Con eso estamos empezando. Entonces, no es algo físico, no se autovale, viene de Cristo,
es orante y es misionera. Todo aquel que cree una iglesia, o quiera creer una iglesia, que no cumpla en principio esto que estaba diciendo aquí, entonces ya no es iglesia, ya es una ONG o una sociedad de fomento, no sé cómo decirlo, pero no sería. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos? Perdón, José, es decir, Sí, bueno. no lo podemos sacar a Jesús de esta iglesia misionera. Jesús es el que funda esta iglesia misionera, porque algunos dicen que hubo una fundación hecha por San Pablo también. Sí, seguí, a ver, sí. No, entonces, ¿en qué nos vamos a decir? Jesús está en esta iglesia misionera indefectiblemente. Bien, volvemos entonces. Lo que nos está afirmando Lucas es que no puede haber un Cristo sin iglesia. Eso es muy claro. Lo que no podríamos decir es que Pablo funda la iglesia. Eso no se puede decir. ¿Qué? No podemos decir que Pablo funda la iglesia. Ah. Lo que hace Pablo es fundar comunidades a las cuales da el nombre de iglesia. La iglesia que está en Corintio, la iglesia que está en Tesalónica. Es una iglesia que está en. Entonces, Pablo no funda iglesia, funda comunidades. Y él dice que la iglesia lo supera a él porque es el cuerpo de Cristo. Y recuerden que Pablo dice, les transmito lo que a mi vez recibí, que el Señor Jesús... Pablo recibe eso. Pablo además es el que en la carta a los Gálatas señala que todo nace de su encuentro con el resucitado, el que me llamó del vientre materno. Entonces, Pablo no funda la iglesia imaginándose una sociedad. Pablo lo que hace es anunciar a Cristo y fundar comunidades donde se viva ese anuncio. Pero también lo que tenemos que decir que estas características que estamos diciendo es la iglesia que presenta Lucas. Por ahí, la iglesia de Juan no presentaría una iglesia misionera, más bien una iglesia contemplativa, sí por supuesto orante, sí por supuesto fraterna, sí por supuesto sacramental, pero la comunidad juánica no se caracterizaba por ser una comunidad misionera. Es como hoy podríamos decir una comunidad religiosa de clausura, por así decirlo, ¿no? Donde, bueno, son misioneros porque rezan por las misiones, porque de ahí no sale nadie. O porque salen a fundar conventos alguna vez. Pero ese sería más o menos el modelo que nos marca a nosotros, la comunidad de Lucas, es lo que yo creo que está presente allí, ¿no? Esta iglesia de comunidad, esta iglesia misionera y asistida, animada y fortalecida por el Espíritu. Esas son las tres, me parece, imágenes fuertes que aparecen aquí. Y es la que sin duda hay que mirarla, porque vamos a ir viéndolo con diferentes profesores que van a ir atravesando este curso, que van apareciendo un montón de cosas que nosotros escuchamos nombrar en nuestras comunidades. La sinodalidad, por ejemplo. En la comunidad de Hechos es un modelo de sinodalidad y lo vamos a tener que ver. Una comunidad donde haya líderes y dirigentes, por supuesto, tiene que haber, y nosotros vamos a ver con los otros profesores que nos van acompañando, qué significa el rol, cuál es el rol del líder o del dirigente, cuál es, cómo es. Se va a ir viendo también. Y el tema de la misión, ¿qué entendemos por misión en los encuentros de diversidades culturales? Todo eso es lo que vamos a ir. Bien, ¿alguna pregunta más antes de continuar? Yo te quería preguntar, José Luis, el tema con que de entrada se reúnen en las casas. ¿No hay una continuidad de participación en el templo? ¿No siguen yendo al templo además de reunirse en las casas? Sí, claro. Pero lo vamos a ver nosotros a lo largo del curso.
pero si quieren los adelantamos un poquitito para lo que está diciendo Mónica y no perder de vista. En Hechos capítulo 2, versículo 42, después de Pentecostés, Hechos 2, 42, los discípulos asistían con perseverancia a las enseñanzas de los apóstoles. Encuentro de sinodalidad son discípulos con los dirigentes. Pero escuchan las enseñanzas. Tenían sus bienes en común, la vida comunitaria, participaban en la fracción del pan, en las oraciones. ¿Dónde hacían esto? Frecuentaban a diario el templo. 2.42. ¿Dónde ocurría? Esto ocurre en las casas. Ocurre en las casas. Pero vamos a seguir. Un gran respeto se había apoderado de todos porque los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios, etc. Versículo 46. 46. Muy unidos, todos los días frecuentaban el templo y partían el pan en las casas. Frecuentaban el templo y partían el pan en las casas. En el primer tiempo, según ocurre en esta iglesia de Jerusalén, en un primer tiempo no había una ruptura con respecto al templo. Y ellos vivían en las casas. Ahora, esto pasa en Jerusalén. ¿Por qué? Porque las comunidades de Pablo está en Corintio, no van al templo. Porque no hay templo en Jerusalén, porque no están en Jerusalén. No hay templos judíos, porque hay sinagogas. Por lo tanto, eso ya no existe más. Y Pablo justamente les impide ir a los templos paganos, porque es donde se sacrificaban la carne a los ídolos, y Pablo lo prohíbe. Así que aquí esta tradición judía es la que todavía continúa en el templo, pero a la vez tiene esta experiencia comunitaria en la casa donde ponen todo en común. Todo en común. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a meter, entonces, esta es la introducción a la obra. Vamos a meternos ahora un poquitito en comentar algo del inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien. Nos vamos a detener aquí, en esta columnita que tenemos acá. Hechos 1:1-9. Si quieren, lo siguen en sus Biblias también. Vamos a hacer un pequeño comentario a esto. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo. Esto ya lo hemos visto en el inicio, más o menos, del Evangelio, hace una referencia al primer libro, y por lo tanto nuevamente nos presenta esta obra a nosotros, y nosotros nos consideramos teófilos, es decir, amigos de Dios. Entonces hace referencia a que en esta primera obra él la destinó a lo que hizo y enseñó Jesús. Y acá vamos a esta cuestión desde el comienzo. Desde el comienzo de su vida. Ahora, el autor de este libro no se queda solamente en lo que Jesús dijo, sino también lo que Jesús hizo. Porque hay también una consecución, una relación íntima entre el hablar y el hablar y el hacer en Jesús. Entre el hablar y el hacer. Porque si ellos van a ser testigos, como le va diciendo después, que sean mis testigos en Jerusalén, en Judá, Samaria, en todos lugares. Si ellos van a ser testigos, el testigo no es solamente el que habla, no es solamente el que ve, sino también el que hace. No es alguien pasivo. Y de hecho, cuando nosotros vayamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver lo que los Hechos, Dios dice, de lo que los apóstoles y cristianos hacían. Por ejemplo, Jesús en un determinado momento cura un paralítico, también dan la vida a una niña, también hacen milagros. Con lo cual, si la iglesia es continuidad de lo que Jesús hizo y dijo, debe ser continuidad en lo que dice y en lo que hace. Y ahí entonces, ¿para qué me explica esto? Lo que Jesús hizo y enseñó. Para que la iglesia también
sea esa comunidad que hace y enseña lo mismo que Jesús. ¿Por qué? Porque si tiene que ser testigo, tiene que ser continuidad. Y si nosotros ponemos el Evangelio y Hechos y decimos que ambos son una continuidad y están entrelazados, la iglesia no podría decir o hacer algo en contra o diferente de lo que dijo o hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Milagros, estuvo con los pobres, habló del Padre, atendió a aquellos que tenían necesidades, los milagros. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Hablar de Jesús, también transformar la realidad de la gente, también estar con los perseguidos y los más pobres, también estar del lado de la verdad y del amor, y no del lado de la mentira, del odio, de la muerte. Si hay alguien que se dice iglesia y está del lado de la muerte o del lado de la violencia, entonces no es iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús no estuvo ni del lado de la violencia ni del lado de la muerte. Si hay alguien de la iglesia que dice que es de la iglesia buscando privilegios y buscando beneficios, entonces eso no es la iglesia, porque Jesús nunca buscó ni privilegios ni beneficios. ¿Se entiende? Hay alguien que no está muteado, le voy a pedir que se mutee. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, sí, Alicia. ¿Cómo ingresan las comunidades? Vos hablaste de la sinodalidad, ahí Sí. me dio un poco que, no sé, ¿no? Dentro del ámbito de la iglesia, ¿cómo incorporaría la iglesia en esta etapa sinodal ciertas comunidades como para que sean también iglesia? No sé, esta relación. En principio, todo ocurre en una pequeña comunidad doméstica. Después, sí, Pablo se va a encargar de hacer contactos entre unas comunidades y otras. Y después hay más comunidades van entrando en contacto unas con otras por la movilidad que tenían los cristianos. Podemos considerarlo así. La comunidad de Jerusalén no creemos que haya sido la primera comunidad cristiana. Antes tuvo que haber habido otras más también, en Samaria, en Galilea. De hecho, Jesús, cuando resucita, se aparece en Galilea. Y si aparece en Galilea resucitado, es probable que la gente que lo vio en Galilea y que predicó en Galilea haya armado también allí algunas comunidades. O sea, las comunidades están allí. Y después los cristianos que se van trasladando, se van encontrando con las comunidades. Entonces, los evangelios, por ejemplo, ¿cómo van naciendo? ¿Cómo van surgiendo? Van surgiendo en tanto que alguien de una comunidad va llevando un trozo, un pedazo de algún texto donde se relata un milagro, se lo lleva a la otra comunidad y la otra comunidad se lo copia y se lo lleva a otro. Entonces se van haciendo esas relaciones. Cuando en el Evangelio se dice, cuando vayan a una casa digan que la paz esté con ellos y que los reciban en su casa, está hablando de las comunidades cristianas también. San Pablo habla también, vinieron los de Cloé en Corintios, o sea, de una familia, de una casa. A mí me contaron tal cosa, quiere decir que hay contacto entre ellos. Pablo le manda a Timoteo que lleve un dinero a tal comunidad y dice que Tito se quede en este lugar. O sea que la sinodalidad parece ser que empieza más o menos en tiempos de Pablo y en tiempos de otras comunidades también. O sea que uno podría decir que la sinodalidad empieza cuando hay necesidades y empresas en común. Así estamos. ¿Se entiende, Mónica? ¿Te sirve eso? Bien. Continúo entonces. Todo lo que Jesús enseñó hizo hasta el día en que subió al cielo. Estamos hablando de lo que llamamos después nosotros la ascensión, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Entonces, la secuencia de marca acá de hechos es que Jesús hizo cosas, enseñó cosas, pero también siguió enseñando hasta el último momento que estuvo visible ante ellos. Después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones, o sea que
lo que Jesús enseñaba es a través también del Espíritu Santo. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dando numerosas pruebas de que vivía. Y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. Dato interesante, porque esto nosotros después lo celebramos, 40 días, es el 40 días de encuentro, pero esto es lo que dice el principio de Hechos. Si nosotros vamos al final del Evangelio de Lucas, entonces Jesús abrió sus inteligencias para cumplir y le dijo: así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar entre los muertos, y que se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando de Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vimos eso. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Es lo que va a aparecer después. Vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos de lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Ahora, en este evangelio, al final del evangelio, no se habla de 40 días. Pareciera que, según el capítulo 24 de Lucas, todo ocurre en ese mismo día, a lo sumo en una semana. Todo ocurre allí. Así que, por lo tanto, y en el Evangelio de Juan, tampoco se habla de 40 días después de la ascensión. Con lo cual, el número 40 que aparece aquí ya a nosotros nos tiene que generar una sospecha de que el número no puede ser un número perfectamente contable, de contabilidad, sino quizás un número simbólico. ¿A qué les hace acordar 40 días o el número 40? 40 días en el desierto, 40 días de las tentaciones de Jesús. 40 días de la tentación de Jesús, 40 años del desierto. 40 años en el desierto. El número 40 en la Biblia hace referencia al aprendizaje, a la profundidad, hace referencia a la meditación en medio aún de las tentaciones que se pueda tener, que pudo haber atravesado el pueblo de Israel, 40 años o Jesús en los 40 días. De esta manera, Hechos de los Apóstoles, pareciera que Jesús está acompañando durante un tiempo a estos apóstoles hasta el momento de no estar más, como si necesitaran una serie de catequesis más antes de que Él se vaya. Algo que, insisto, no ocurre en el Evangelio y que no ocurre en el Evangelio de Lucas ni en los otros evangelios tampoco. Esto aparece solamente en Hechos de los Apóstoles. Durante 40 días del reino de Dios. Lógicamente que les habla del reino de Dios porque era la predicación que aparece en los evangelios. Los evangelios sinópticos, el centro de la predicación de ellos, es el reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, o sea, la comida fraternal, estamos y en algo bastante similar a lo que pudo haber pasado con los discípulos de Maús, relatado también en el Evangelio de Lucas. No se vayan de Jerusalén, les dice, sino que guarden la promesa del Padre. O sea, Jerusalén sigue siendo el lugar desde el cual va a despuntar todo. Y acá viene algo. Juan los bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Según sabemos nosotros, será dentro de 10, cuando venga Pentecostés, los 50 días después de la Pascua. Pero acá aparecen las dos imágenes, dos bautismos. El bautismo de Juan, que era un bautismo de purificación, ¿se acuerdan? Un bautismo que no es el bautismo cristiano,
es un bautismo del perdón de los pecados, de preparación para la venida del reino. Es un bautismo simplemente de estar purificados. Pero acaba de venir otro, un bautismo en el Espíritu. Será el bautismo de Pentecostés, un bautismo ya de pertenencia, un bautismo de misión, lo que podríamos llamar, en términos también teológicos, un bautismo escatológico, el bautismo del fin de los tiempos. Y nuevamente aparece el gran protagonista, que es el Espíritu Santo. No dice un bautismo en mi nombre, sino un bautismo con Espíritu Santo. De hecho, después sí se lo va a considerar el bautismo en nombre de Jesús. San Pablo lo va a destinar bastante. Esto genera una pregunta, que es, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? La pregunta tiene que ver con las expectativas mesiánicas que podían tener los judíos. Las expectativas mesiánicas. ¿Cuáles eran las expectativas mesiánicas? ¿Y por qué no mataron a Jesús? Porque se consideró, algunos, que el anuncio y la venida de Jesús tenía que ver con una revuelta meramente política. Meramente política. Es cierto que la presencia de Jesús genera claramente consecuencias sociales y políticas. La atención a los pobres, la atención a los que están más apartados, en búsqueda de una vida de servicio y no de poder, de una vida de entrega y no de egoísmo. Todo eso son consecuencias sociales y políticas, pero no son únicamente políticas. O sea, la venida de Jesús nos genera una sociedad en la cual cambien simplemente los roles del que está abajo va hacia arriba. No es una cuestión política. Por eso la pregunta de ellos no tiene una respuesta de parte de Jesús. No hay una respuesta. Jesús no le responde sí o no. No le corresponde saber el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Y entonces acá agarra, la autoridad será del Padre, y no una mínima restauración del reino de Israel. No es una restauración política, sino será una transformación donde el Padre va a ser el que tenga la autoridad. Después todo esto va a venir con mucha fuerza en el libro del Apocalipsis. Pero van a recibir la fuerza del Espíritu Santo, que va a descender sobre ustedes, lo reitera. Fíjense, vamos a ver un poquitito más arriba, por donde está. La promesa del Padre. Fíjense las veces que aparece el Espíritu Santo. La promesa del Padre, que era del Espíritu Santo. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y después sigue un poquitito más abajo, más adelante, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que sea sobre ustedes y serán mi testigo. Quiere decir que todo el testimonio no pueden hacerlo sin la fuerza del Espíritu Santo. Dicho esto, ¿hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta? Sí, José Luis, ¿puede ser una Sí. pregunta? Sí. A mí la verdad que me llama mucho, siempre me llamó mucho la atención esta pregunta del versículo 6, ¿no? ¿Va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Porque en principio se lo están preguntando al resucitado, ¿no? Como que la cabeza de los apóstoles estaba en otra cosa, me da la sensación, ¿no? Sí, los ¿Es apóstoles. correcto? Sí, es correcto, estaban todavía. Por eso dice que eso déjenlo al Padre, y por eso Jesús le estuvo enseñando, aunque todavía no entendieron, y por eso también lo podemos tomar aquí nosotros del Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo les va a seguir enseñando todo. O sea, no, ellos van a tener que seguir aprendiendo. Y después van a aprender justamente que el poder que ellos pensaban que iban a tener, en realidad nunca lo tuvieron y nunca lo pudieron asumir, porque en verdad tanto Pedro como Santiago y otros, y Pablo también, murieron víctimas del poder de turno, ¿no? Entonces, no llegó
para nada eso que algunos supuestamente podían haber entendido, y no solamente no llegó, sino que no va a llegar nunca a ese tipo de poder. En la cristiandad y Edad Media, lamentablemente, la Iglesia asumió un lugar de poder que no tendría que haber asumido nunca en la historia. Por suerte eso se terminó y fue una etapa nada más en la historia. Así todo, la gran cantidad de santos y mártires que tenemos en ese momento son grandes, pero no era esa la vocación de la Iglesia. La vocación de la Iglesia es otra. Por eso va a ser esperando. Y si nosotros unimos esto con una enseñanza que aparece en el Evangelio de Lucas, cuando le dice, enseñanos a orar, etc., dice, Padre nuestro, venga tu reino. O sea, el reino lo tenemos que seguir esperando. Y fíjate vos que el venga tu reino, ellos lo rezan cuando Jesús está con ellos, pero lo van a tener que rezar cuando Jesús no esté con ellos, porque quiere decir que esos que esperaban de esa restauración del reino, no vino en ese momento, ni tampoco va a venir, sino que esperamos un reino que sea muy diferente a la restauración de un reino teocrático, monárquico, como viene Israel, o como podemos suponer, un reino meramente político. O sea, es ese Padre Nuestro que se enseñó en Lucas, se sigue esperando, y se va a seguir esperando desde la oración, y se va a dar en algún momento cuando las sociedades y los grupos comprendan o comprendamos que el reino es del Padre, es de Dios, y no de Israel, y no de una sociedad política. Por eso dice, el Padre, es la autoridad del Padre, y ellos decían el reino de Israel. Bien, hay una conjunción con todo esto. Bien, sigo con esto. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó a la vista de ellos. Esto también es muy importante porque esos 40 días son simbólicos y por supuesto también lo que llamamos la ascensión o la elevación, pese a que también está relatado en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas nos dice, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Al final. Y acá se dice, lo vieron elevarse y una nube lo ocultó. Es una manera de decir que uno deja de verlo, porque el cuerpo de Jesús no es un cuerpo material que tenga que subir o bajar, es un cuerpo que se manifiesta o no se manifiesta. Pero por otra parte también, la elevación no quiere decir un no estar más, porque se fue de la vista de ellos, pero no se fue de ellos. O sea, cuando Jesús se va al cielo, o cuando Jesús ya no lo ven más, cuando Jesús deja de mostrarse, no significa que deje de estar, sino simplemente no se muestra como se mostraba antes. También aquí hay un elemento simbólico del Antiguo Testamento. Una nube lo ocultó. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los guiaba a través de una nube. Recuerden que cuando Dios da la Torá en el Sinaí, lo hace desde una nube. La nube es una manera de representar a Dios. Un Dios que se manifiesta, pero al ser una nube también se oculta, porque la nube es un signo de las dos cosas. Dios se manifiesta en la nube, pero Dios se oculta en la nube. Se manifiesta y se oculta. Es un misterio. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está con el Padre y se terminó. Pero eso no lo hace alejarse de nosotros, ni lo hace que se haya ido de nosotros. Esa relación que tenemos con Jesús se va a seguir dando al mismo modo que se dio cuando ellos lo veían. Por las dudas, pese a que estos hombres se queden mirando hacia las nubes, como uno diría, no te quedes paspando nubes, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo?
Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. O sea, va a volver, va a venir una manifestación después, una manifestación que será universal y que será para siempre. Esto, digamos, nos habla a nosotros que no ver a Cristo no quiere decir que lo tenga que estar no viendo la realidad. No ve a Cristo, y porque no ve a Cristo no tiene que estar mirando al cielo, sino que tiene que estar mirando a la tierra, porque justamente lo que ocurre después de esto, que el pueblo de esta gente va a volver a Jerusalén, va a volver a la casa, y a partir de allí va a hablar de Dios y va a hablar de Jesús. Bien. En Lucas 24, con esto vamos terminando de a poquito. A partir de aquí se habla de la gente que está reunida con Jesús. Que está reunida de ellos. ¿Quiénes sean los que estaban reunidos? ¿Quiénes sean aquellos que se reunían? Vamos a Hechos de los Apóstoles nuevamente, capítulo 1. Bien. En el capítulo 1, versículo 12 en adelante, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, una distancia como la que se puede recorrer un día sábado. Probablemente si fueran un día sábado, probablemente fuera más o menos unas 10 cuadras o 1 kilómetro. Entraron en la ciudad y subieron al piso alto, donde se hallaban Pedro, Juan y Santiago, Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón de Celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unidos en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Lo que va a ser aquí interesante es reconocer para nosotros quiénes son estos que empiezan a unirse, quiénes son estos que empiezan a reunirse. Estos que empiezan a reunirse son, tal como le dice el ángel que se le aparece, Galileos. Y nombra a los apóstoles, seguramente otros tantos más, y nombra a la madre de Jesús y sus hermanos y algunas mujeres. Y a estas mujeres las conocemos, María Magdalena, etc. Fíjense cuál va a ser el grupo que va a iniciar, según Hechos de los Apóstoles, en la comunidad de Jerusalén. ¿Cuál es el grupo que va a iniciar? Galileos, que son un grupo social considerado más bien marginal. A Jesús lo consideran un marginal porque era de Galilea, de Jerusalén, de Nazaret, puede ser nacer algo nuevo, algo bueno. Nazaret es una ciudad que está en la región de Galilea. Vos también sos Galileo, le dijeron a Pedro, como una cuestión quizás despectiva. Vos estabas con ese Galileo. Los galileos eran un grupo social no muy bien aceptado ni bien tenido por los judíos. Un grupo más bien marginal. Hay un montón de motivos que no vamos a meter, pero un grupo que no era bien. Y ellos están en Jerusalén. Galileos en Jerusalén. Con mujeres. Galileos con algunos judíos y con mujeres. No era un grupo de prestigio. No era un grupo prestigioso. No habría sacerdotes, que es de prestigio. No había poderosos del templo, poderosos. Bueno, son mujeres y galileos.
Otro elemento para tener en cuenta. ¿Quiénes son los que están en nuestras comunidades o a quiénes les damos nosotros mayor lugar en nuestras comunidades? O si pensamos que la iglesia tiene que estar marcada por el prestigio y marcada por el poder. La primera comunidad de Jerusalén, según San Lucas, está conformada por galileos, mujeres, probablemente algunos judíos que no se los nombra, pero deberían haber estado, pero no deberían ser los más poderosos. Bien. De esta manera estamos empezando a meternos en este mundo de Hechos de los Apóstoles, que nos estaría a nosotros indicando por dónde tendría que caminar la iglesia. Y termina de esta manera esta breve introducción, ¿no? No pareciera que si está Jesús entonces, no pareciera que tenga que cortarse de Jesús, no puede haber una iglesia sin Jesús, no puede, y seguro que estamos viendo ahora, parece que no puede haber una iglesia sin reunión, ni puede haber una iglesia sin la comunidad, de eso que decía para la iglesia, y no podría haber una iglesia también sin la fuerza de las mujeres, porque se las nombra explícitamente aquí, y alguna con su nombre, María, la madre de Jesús, con lo cual no puede haber una iglesia sin esta mujer que ha sido la madre de Jesús también. Fíjense todo lo que aparece entonces en estos primeros versículos de Hechos, el primer capítulo, y que nos empieza a empezar a nosotros a enseñar algo sobre la iglesia. ¿Estamos bien hasta acá, gente? ¿Estamos bien? José, una Sí. cosita nada más. Que vos lo dijiste, pero ¿qué sería para ellos? Todos ellos perseveraban en la oración. ¿Es lo mismo que entendemos nosotros? Porque yo estoy con un tema de la oración, por eso también. No lo aclara, Alicia, pero habría que considerar que estamos hablando de una oración, si hablar de eso, de una oración judía, porque eran judíos, claramente. Pero empiezan a ir más allá, porque recordemos que Jesús va al templo a rezar, y en el Evangelio de Lucas también Jesús reza fuera del templo, ¿no? Y ellos están fuera del templo, o sea que son oraciones que hacen fuera del templo. ¿Sería una oración espontánea? Una oración de contemplación, no dice nada, pero sí que hay una comunidad que es orante, sea el recurso que hayan usado. Si ellos aprendieron, Jesús les habrá enseñado el Padre Nuestro, que aparece en el Evangelio de Lucas, y si fue entonces una enseñanza histórica de Jesús histórico, algo de eso estarían rezando también, ¿no? Pero obviamente no son 24 horas de oración, ¿no? Pero sean unidos en oración, así que la oración los unía, y que la oración no era individualista ni era individual, sino que era una oración comunitaria. Perseveraban en la oración y perseveraban en la oración en comunidad. O sea que lo que los hacía perseverar es la oración. O sea, y esto aquí, en un minuto, pues son y media ya, uno se puede preguntar cómo es que ha crecido tanto la iglesia a pesar de las persecuciones y de que uno hace todo mal, como para que dice se haya perdido en el siglo I. Me parece ser que lo fuerte de la comunidad fue la perseverancia. No solamente la oración, sino una perseverancia y una constancia en esa fe que ha sido una fe inicial. Y acá dice, perseveraban como en oración. La perseverancia se fundamenta desde la oración. ¿Está? Más o menos. Sí. Bueno, hasta aquí entonces esta clase. La próxima ya arrancaremos también entonces con cómo se va recuperando y se va organizando más o menos esta iglesia, esta comunidad,
Y bueno, cómo va empezando a caminar. Por eso en esta Semana Santa tenemos que